es el número de Matías, la concentración de hemoglobina y el hematocrito. Se clasifica según dos cosas. Está según la actividad de la médula ósea o según el tamaño. Ok. No sé. También, bueno, en parte de eso de la clasificación según el tamaño, vamos a tener que se divide en microcítica, normocítica y macrocítica. Estos van a ser dependiendo de los valores. El valor normal está de entre 80 a 100, ya lo que va a ser microcítica va a ser menor a 80 y la macrocítica va a ser pues mayor a 100. Ok. ¿Qué más, Gael? Sí, bueno, también de las anemias vimos que otra clasificación que tienen es pues por pérdida de sangre y latrinógenos, creo que se llaman así, o latrinógenos. Que bueno, lo de la pérdida de sangre es pues literalmente por pérdida de sangre, que puede ser oculta o puede ser por un accidente o un derrame. Bueno, más bien un desangrado. Los latrinógenos son pueden ser por hemodiálisis o por una persona que dona sangre muy, muy seguido o muchas veces. Y pues también vimos los índices eritrocitarios, que pues son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina, y el otro la verdad no me acuerdo cómo se llama, profesor. Pero era igual, tenía que ver creo con la hemoglobina. Creo que era... No me acuerdo. ¿Cuál? ¿El de amplitud de distribución eritrocitaria? Sí. ADE. Ajá. Amplitud de distribución eritrocitaria. Pues ya. Ajá, y bueno, también vimos los ejemplos que nos dio, bueno, nos puso unas imágenes y venían 3 tipos de anemia, que era una la macrocítica, otra normocítica y la macrocítica. Ok. No, si te acordaste. Patricio, vimos una tabla, creo, si no mal recuerdo. Sí, vimos una tabla de las concentraciones, de los valores que vamos a encontrar en una biometría hemática. ¿Cuáles serían? Bueno, estos parámetros manejan lo que son los glóbulos rojos, la hemoglobina, el hematocrito, el BCM, el HCM, el CCMH y el ADN, además de los que en sangre. En este caso, por ejemplo, los glóbulos rojos pues, se mide obviamente parámetros distintos tanto para hombre como para mujer. En el caso de los glóbulos rojos para la mujer, así que debe ser de 4.5 más menos 1 aproximadamente. En el hombre de 5.5 más menos 1. La hemoglobina, pues obviamente es un poquito menor, en la mujer tener un poquito menos de glóbulos rojos. Varía entre 13 más menos 2, o sea, menos más debe ser 13 y el hombre 15 más menos 2. Realmente no sé si quiere que lea toda la tabla. No, bueno, de hecho ustedes tienen ya que ir aprendiendo a conocer todos esos valores que son normales, ¿no? Ya sí. Los tienen que ir manejando, tienen que ir aprendiéndoselos, debido a que pues en un estudio del laboratorio son los parámetros que nosotros tenemos que medir, tenemos que encontrar y valorar si hay alguna diferencia entre la hemoglobina y el hematocrito, si la cantidad o la velocidad de sedimentación globular o la hemoglobina corpuscular media, cómo se encuentra. O sea, cualquiera de estos datos nos puede indicar alguna patología que pudiera estar relacionada con una posible anemia, ¿no? Ya nada más sería cuestión de valorar qué tipo de anemia nos estamos refiriendo. Entonces, por eso creo yo que es muy importante que empiecen a manejar ya estos términos. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, creo que más o menos hasta ahí vimos. Evelyn.
Sí, profe, también vimos el primer ejemplo de la hemoglobina, que es una proteína que tiene un peso de 64.400 daltons. Está formada por dos pares de cadenas polipeptídicas y está formada en el proeritroblasto. Estoy escuchando. Ok. Muy bien. No sé si quieres agregar algo, Diana. Sí, bueno, también vimos cómo se forma lo que es la hemoglobina y bueno, primero se tiene que formar lo que es el grupo hemo y el primer paso es la unión del succinilcoenzima A con lo que es las dos moléculas de glicina, entonces esto nos forma un pirrol y se tienen que agregar otros 3 para formar lo que son 4 pirroles para formar lo que es la protoporfirina 9, entonces aquí en la protoporfirina 9 se agrega lo que es una molécula de hierro y ya después nos forma lo que es el grupo hemo y posteriormente se le une una proteína que es una globulina y pues aquí ya nos forma lo que es la subunidad alfa o puede ser una subunidad beta y ya después se van agregando otras 3 para formar lo que es en conjunto lo que es la hemoglobina. Con las 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. Ok, muy bien, Diana. Gael, ¿quieres volver a participar o la mano no la bajaste? No, no la bajé. Entonces me falta Yadira, si no mal recuerdo. ¿Ya participaste, Yadira, no, verdad? No, profe. Nada más quería saber si ya habían mencionado lo de la hemoglobina glicosilada. No, todavía no la mencionan. Bueno, solo quería agregar que su síntesis va a depender directamente de la concentración de glucosa que haya en torrente sanguíneo y esta va a ser proporcional a la glucosa que se encuentra pues, en el torrente de aproximadamente 2 o 3 meses. La concentración normal que maneja una persona estable es de 3.5 y esto puede aumentar en diabéticos de 2 a 3 veces. Muy bien. Bueno, pues Profe. Vamos a concluir entonces. Profe. Muchas gracias. Sí. Yo soy María Luisa. En eso de la hemoglobina glucosilada, yo tengo que es del 5.7%. O sea, en situación normal y es de 5.7 a 6.4 en prediabetes. Y ya después, subiendo del 6.5, pues ya se puede considerar después del segundo, pero no de 3.5, así como mencionaron. Okay. ¿Cuál es? Yo también tengo 3.5, profesor. ¿Cuál es, profe? Es que así es. 3.5. 3.5. Y fíjese que en los análisis de laboratorio, o sea, yo tengo aquí unos análisis de laboratorio que sí dicen 5.7 a 6.4. Sin embargo, va a depender, nosotros lo valoramos de acuerdo a los autores. No, los laboratorios tienen otros parámetros por el tipo de reactivos que en ocasiones utilizan. Entonces, de acuerdo a esos reactivos, ellos por eso te manejan un parámetro. Y vas a ver que entre un laboratorio y otro van a manejar parámetros diferentes. Pero nosotros sí estamos hablando de porcentaje, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso nosotros manejamos parámetros que en la literatura nos encontremos. Al final, nosotros no nos casamos con algún laboratorio, ¿no? Porque llegan los laboratorios y dicen, oiga, mire, mándemelo acá y le damos un porcentaje. Y ellos manejan sus propios reactivos, ¿no? Entonces, nosotros somos más neutrales. Vemos lo que las literaturas nos mencionan, porque al final esto es clase y ya tú vas a darte cuenta cómo van a variar. No es mucho, pero sí van a tener ciertas variaciones. Pero nos quedamos con los que mencionamos. Gracias, profe. ¿Sale? Muy bien. Pues vamos a continuar entonces, vamos a terminar este tema para ya entrar a hemostasia y prácticamente pues ya ir pasando a la siguiente parte del curso, el siguiente capítulo. Entonces habíamos visto que por aumento del fosfoglicerato, pues bueno, se iban a eliminar
oxígeno y de esa manera pues desafortunadamente se va a generar anemia. Entonces la hemoglobina hasta 8 miligramos por decilitro se tolera bien la anemia. Ya por abajo de esto, ya habiendo 8 miligramos por decilitro de hemoglobina, ya estamos pensando en una probable transfusión sanguínea. Entonces, pero todavía es bien tolerada. Puede existir taquicardia, cierta astenia, debilidad, intolerancia al ejercicio, ¿verdad? Y pues ya el paciente acude al médico, le hacemos su biometría hemática, descubrimos que la hemoglobina se encuentra en 8, pues estamos pensando que con el tratamiento pudiéramos ayudar, ¿verdad? Si en un mes no vemos resultados, no vemos cambios, pues entonces sí mandamos a hematología para valorar las razones por las cuales se encuentra de esta manera. Y entonces, pues se hacen más estudios, ¿verdad? Para ir evaluando al paciente hasta descubrir qué es lo que está provocando esa disminución de la hemoglobina tan drásticamente. Obviamente si baja de 8 miligramos, pues el aumento del gasto cardíaco se genera, también la frecuencia cardíaca aumenta el volumen sistólico, ¿verdad? Es una anemia mal tolerada, ya hay disnea de pequeños esfuerzos, astenia, ¿verdad? Esa debilidad, falta de fuerza en el paciente y pues taquicardia en reposo, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de sintomatología que nosotros podemos evaluar. La clínica siempre va a ser muy importante, la cual nos va a determinar el rumbo que vamos a seguir de nuestro paciente y le vamos a volver a mandar a hacer su biometría hemática. Pero no le cambie. ¿Mandé? No le cambie. Ah, no. Profe, tengo una duda. ¿Me puede repetir qué es astenia, por favor? Sí, es una especie de debilitamiento, falta de fuerza, desgano. Hay una serie de síntomas, somnolencia. Ajá, eso es la astenia. Y obviamente disminución del apetito también. Todo eso es astenia, sí. ¿Cuál es la diapositiva anterior a esa? ¿Mandé? ¿Cuál es la diapositiva anterior a esa? Esta. Ah, ¿me permite tomarle una foto? Sí. Profe, ¿esta la explicó la clase pasada? Listo, Observamos gracias, algunos síntomas. ¿Puede explicar esa? ¿Ya le cambió? Ay. Sí, gracias. Profe, Sí, dime. esa diapositiva anterior, ¿me la puede explicar de nuevo, por favor? Comentábamos que cuando hay un aumento del difosfato glicerato o difosfilglicerato, este nos va a provocar que empiece a salir oxígeno de la hemoglobina o del eritrocito. Esto se puede dar también por aumento de temperatura, pH. Entonces, esto va a provocar también efectos de anemia. Ok, gracias, profe. Entonces, otro rubro que ya más profundo se podría buscar sería el diacilglicerato, para ver si este es el que está causando problemas también. Muy bien. Signos. Sí, dime. Disculpe, ¿a qué se refiere con que aumenta el volumen sistólico?
Estamos hablando de la capacidad, o sea, el corazón cuando se llena, la cavidad, las cavidades auriculares, cuando se llenan, ventriculares, y a la hora de generar un impulso, o un latido, una contracción del músculo cardíaco, el músculo cardíaco envía mayor cantidad de sangre, mayor volumen de sangre del normal. Tú vas a ver presiones de 150 sobre 80, por ejemplo, la diastólica. El volumen cardíaco, el volumen sistólico se incrementa, como que genera mayor cantidad de fuerza para tratar de compensar el efecto de anemia por disminución de la oxigenación. Entonces existe una descompensación a nivel de tensión arterial, en donde el volumen sistólico aumenta, como que envía mayor cantidad de sangre de la que debería de estar enviando. Entonces la resistencia vascular se incrementa, la tensión arterial se incrementa, y tú ves en al medir tu tensión arterial cómo es que el volumen o la sístole está mucho más elevada de lo normal, ¿no? A diferencia de la diastólica. Profe, y entonces nosotros podemos tomar como anemia a partir de, sería un parámetro, ¿no? Si vemos la hemoglobina por debajo de 8. Si la ves de 8, ya es anemia. Ya es anemia. De hecho, si la ves por abajo, en las mujeres quedamos que es de 13. De 11, ¿no? De 11. Si lo ves, en el hombre es de 13. Si lo ves por abajo de esto, ya estás considerando una anemia. Sin embargo, no hay síntomas, o sea, es bien tolerada, y solamente te das cuenta porque le hiciste el estudio a tu paciente. Le das tratamiento, ¿verdad? Y se recupera. Dentro de la nutrición le das tratamiento, y en el siguiente estudio de laboratorio que le hagas de tu biometemática, te percatas si en realidad hubo respuesta ante eso, y ya lo mantienes controlado. Pero ya cuando hablamos de 8, sí ya estamos hablando de una anemia considerable. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de 8 en cuanto a síntomas, porque tienes 9, 10, 11, es tolerable. Ni siquiera a veces el paciente se percata de eso. Pero ya cuando hablas de 8, ya empiezas a percibir síntomas. Por abajo de 8, por supuesto, ¿no? Entonces estamos hablando de la sintomatología que se puede presentar en un paciente con problemas anémicos. Excelente. Muchísimas gracias, profe. Vale. Entonces, los signos y síntomas que nosotros podemos percibir en un paciente anémico obviamente va a depender del tiempo de la instauración de esa anemia, ¿no? Como les decíamos, si es de 11, 10, 9, pues está bien tolerada, y a veces el paciente se adapta tan perfectamente que no se percata de su posible anemia, hasta que tú ves tegumentos. Cuando haces exploración física, me refiero ver conjuntivas, ver cavidad oral, y entonces notas una cierta palidez. Dices, aquí está pasando algo. Y entonces es cuando tú envías a hacer una biometemática para evaluar tu sospecha. Entonces, la anemia, para su instauración, es muy lenta. No es tan sencillo de que de un momento a otro, a menos que sea una hemorragia severa, pues eso te va a provocar una anemia aguda. Pero mientras, es muy lenta, ¿sí? Se puede llevar hasta meses. Entonces el organismo se adapta perfectamente bien y la va tolerando. El volumen sanguíneo se conserva y las consecuencias no son tan llamativas, ¿no? Así es que en anemias agudas como en hemorragia, pues sí, ya los síntomas son más bruscos, aparecen rápidamente, y bueno, no sé, a veces las más frecuentes que uno se puede encontrar puede ser neumatosis uterina, ¿no? En mujeres en edades reproductivas, en donde pues empiezan con sangrados profusos, severos, y pues hasta que no le quitas el útero, hay casos en los que los puedes controlar a nivel hormonal, pero generalmente
son pacientes que te llevan a tener que operarlas precisamente para evitar una hemorragia de esa naturaleza. ¿Cuáles son las características de esos signos que nosotros vamos a percibir y algunos síntomas? Pues obviamente palidez de tegumentos, ¿sí? Adinamia, o sea, no hay dinamismo, el paciente está prácticamente cansado, cefalea, otra vez astenia, como habíamos quedado, disnea de medianos a pequeños esfuerzos, esa dificultad respiratoria por falta de oxigenación, y los esfuerzos le provocan esa dificultad respiratoria, esa disnea. Taquicardia, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, y en anemias graves puede haber insuficiencia cardíaca e inclusive un paro cardíaco. Entonces, son síntomas que debemos de tener y siempre tomar en cuenta para estar valorando pues, a nuestras familias, a nuestros, no sé, a veces vecinos, amigos que llegan, como saben que estudias medicina, pues estos signos tienes que valorarlos cuando te atrevas a revisarlos, ¿no? En cuarto semestre yo en homeopatía les ayudo tomamos casos clínicos, damos consulta, les enseñamos cómo dar consulta y bueno, si ya tienes policrestos y estamos viendo semipolicrestos, pues los animamos a empezar a valorar pacientes, ¿no? Entonces, sí es importante tener siempre la nosología de los pacientes, ¿no? De los síntomas que podamos encontrar. ¿Sí queda claro? ¿Sí se entiende? Profe. Sí, dime. ¿Podría decirme qué es adinamia, por favor? Sí, decíamos que adinamia es sin o falta de o ausencia, ¿no? Y dinamismo, hablamos de esa flojera, no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Bueno, lo vemos más o menos aquí. Aquí lo vemos, por ejemplo. Esto que ustedes ven en la parte superior derecha es una adinamia, ¿no? Donde el paciente no tiene ganas de hacer no tiene dinamismo, pues no tiene la fuerza para hacer absolutamente nada. Un estudiante de medicina después de un examen, ¿no? Eso es adinamia. Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra? Yo tengo otra duda. Sí. Bueno, las de instauración lenta, pues son unas, ¿no? Y las anemias agudas son otras. Sí. Es que no me quedó como muy claro ahí. Sí. La anemia patológica, la anemia por deficiencia de hierro, habíamos quedado que, bueno, prácticamente la mayoría que no fuera por hemorragias, macrocítica, microcítica, casi todas las anemias, su instauración es muy lenta, ¿no? La perniciosa, acuérdense que pues para que vitamina B12 disminuya, pues tenemos como para 2-3 meses, ¿no? Entonces, su utilidad, bueno, su tolerancia es mucho mejor. Entonces, no te das cuenta de manera inmediata, ¿no? Lo que te provoca, evidentemente, que te lleve a inclusive 2, 3 años, 5 años, en darte cuenta de que hay anemia. A diferencia, pues, de una posible anemia hemorrágica, ¿no? Una anemia más aguda por salida de flujo sanguíneo de manera inadecuada. Pero estas igual van a presentar estos síntomas. O sea, los Sí. síntomas son como generales. Estos síntomas, esa debilidad, esa adinamia, inclusive cefalea, astenia, prácticamente lo encuentras en la aguda y en la crónica. Solo que en la aguda, pues obviamente es mucho más rápido, te percatas fácilmente, sabes que ya tienes que transfundirlo porque ya empezó con síntomas, ¿no? Taquicárdicos, disneas, sí, y hay que atenderlo más rápido. Cerrar la herida o
quitarle el útero o ver qué es lo que está ocurriendo, dónde está la hemorragia, resolverlo y entonces manejarle paquetes globulares si la anemia está por abajo de 8 y darle tratamiento. Y por supuesto, una buena nutrición. Siga él. ¿Sí quedó claro, Mirna? Bueno, yo lo que quería comentar es sobre lo de la anemia perniciosa. Bueno, a lo mejor es como yo una observación que hice. Según yo, la anemia perniciosa sí sería como, o sea, bueno, se presentarían síntomas más rápidos, ya que, pues sí, o sea, como usted dice, para que haya una deficiencia de vitamina B12, pues es más tiempo que se note esa deficiencia, ya que, pues, hay almacenada. Pero en la anemia perniciosa hay bueno, lo que causa es que no se puede producir el factor intrínseco y por eso no se puede... no, sí, bueno, sí. Pero no, son otras causas. Ajá. Sí, no, pero esto es otro asunto. Ahí es cuando no se puede absorber, pero ya tienes guardado ahí como para 4 años, ¿no? Sí, ya después ya agarré la onda de que había más almacenada. Sí, aquí el asunto de la mayoría de las anemias es precisamente su lentitud y que no la puedes percibir tan fácilmente. De ahí que la exploración física y obviamente esto que estamos hablando de la historia clínica, preguntar y valorar al paciente, explorarlo, siempre será la parte más importante, siempre. No es luego, pues vamos a hacer estudios, que al cabo el laboratorio me manda una lana. Digo, forma parte de esto y esto es el negocio, ¿no? Para eso están estudiando, para pues tener la posibilidad de comer lo mejor posible. Ahorita se están desgastando, pero hay que hacer las cosas bien, siempre hay que hacer las cosas bien. Entonces, primero es la clínica siempre será la más importante. Al final, esta es la que va a direccionar hacia dónde vas a dirigir tu paciente, hacia dónde vas a analizar y a estudiar a el paciente que se pone en tus manos, ¿no? Por eso es que siempre va a ser más importante esto, la clínica. Entonces, revisar, como les decía, en la parte inferior derecha, revisar pues obviamente conjuntivas, ¿no? Ver qué tanto ha palidecido los tegumentos y eso nos pueda también indicar que si hay palidez, si hay adinamia, ¿no? Dentro de la dinamia, astenia, debilidad y además no hay apetito, pues entonces hagámosle estudios de laboratorio porque es muy probable que su paciente esté ya cursando con síntomas y signos de anemia. Profe. Sí. ¿Dijo que la clínica es más importante que los análisis? Que los estudios de laboratorio. Okay. Perfecto. Tú confirmas solamente con estudios de laboratorio alguna situación que ya tienes en la clínica corroborado. Si ya está corroborado, dices, es anemia, solamente que déjeme, para completar su historial clínico, tener aquí marcado que efectivamente también por estudio de laboratorio mi diagnóstico es el preciso. Y mandas a hacer estudio y efectivamente, ¿verdad? Tu clínica te llevó a determinar que tu paciente está anémico y das el tratamiento pertinente o lo canalizas a donde tenga que ser canalizado por descubrir algunos otros datos, ¿no? Okay. ¿Sí queda claro? Sí, profe, gracias. Sí. Policitemia. La policitemia, entonces, como ven, es el aumento de la masa eritrocitaria por arriba de lo normal y el aumento de la concentración de hemoglobina. El término más apropiado es eritrocitosis. Y esto sí nos referimos exclusivamente a los eritrocitos. La secreción entonces de eritropoyetina en respuesta a la hipoxia va a ser por insuficiencia respiratoria crónica, ¿no? O generar, o la va a provocar altitudes elevadas, intoxicación por monóxido de carbono, aquellos que se calentaron o se calentaban con
el anafre dentro de la casa, pues no. Tabaquismo, que también ingresan una buena cantidad de dióxido de carbono, y cardiopatías congénitas. Eso va a provocar la secreción de eritropoyetina. Y por neoplasias, cáncer de riñón, cáncer de hígado, obviamente, ¿no? Niveles bajos de eritropoyetina, la policitemia vera, que es una anomalía congénita en donde los blastos de la médula ósea no dejan producir eritrocitos, así como de leucocitos y plaquetas. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de diagnosticar, dependiendo de lo que encuentren en su biometría hemática. Y esto pues obviamente lo van a ver en hemato, en sexto semestre, si no mal recuerdo. Creo que entonces la eritrocitosis es una policitemia. Y es... Ok. Profe, ¿y cómo se relacionaría con el tabaquismo? ¿Mandé? ¿Cómo se relacionaría lo de la eritropoyetina con el tabaquismo? Lo que pasa es que el tabaquismo te provoca disminución de la oxigenación, además de problemas nicotínicos cuando hay una disfunción a nivel de músculo liso. También el meter dióxido de carbono a los pulmones va a generar trastornos en el cambio de la oxigenación. Entonces va a haber una disminución muy considerable, pero esto se va dando paulatinamente, ¿no? Una persona con tabaquismo crónico prácticamente va a presentar problemas de esta naturaleza, tarde o temprano, con alteraciones en la secreción de la eritropoyetina. Ok, gracias, profe. De hecho, el hollín que se les forma, ¿sí saben qué es el hollín? Sí, es cuando, es lo que inhalas, ¿no? Cuando algo se está quemando, como... El tizne, no sé si lo conocen como la así ceniza, también. ¿no? La ceniza. Ceniza. Ustedes ven que cuando queman leña queda como negra en la pared, ¿no? O en algún lugar. O ustedes mismos, ¿no? Que al otro día se dan cuenta y ya están más negritos. La ropa lleva mucha de esa ceniza negra. Cuando Entonces, prendes la el hollín chimenea. va también. interfiriendo en los alvéolos y obviamente va provocando disminución en la capacidad del alvéolo para poder difundir los gases. Entonces el tabaquismo es tremendo, hasta provocar cáncer, ¿no? Entonces, no sé si esto ayuda más, Mariana. Profe, gracias. De nada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. Bueno, son dos. La primera es con esta diapositiva y dice que, o sea, cuando bajan los niveles de eritropoyetina es cuando supuestamente es cuando menos se secretan eritrocitos, ¿no? O bueno, cuando menos se secretan, cuando menos se generan eritrocitos. No. Es que en la última dice niveles bajos de eritropoyetina, policitemia vera. O sea, debería ser al revés, ¿no? ¿O no? ¿O si es de niveles bajos? Sí, cuando hay niveles bajos,
Estos niveles bajos se presentan en la policitemia vera. ¿Sí? Si tú tienes una policitemia vera, vas a tener niveles bajos de eritropoyetina. Ok, bueno, vale. Y mi otra pregunta era, ¿usted utiliza algún medicamento homeopático para tratar los síntomas de la anemia o alguno en especial? Sí, hay varios medicamentos, pero de los que yo más utilizo, de los que yo más trabajo, es calcárea fosfórica. ¿Cuál es la razón de calcárea fosfórica y calcárea carbónica? Además de ferrum fosfórico y ferrum metálico. Nosotros entendemos que el calcio es de gran utilidad prácticamente en todo lo relacionado con el metabolismo de la sangre, con el metabolismo de los neurotransmisores, con la contracción de los músculos. O sea, el calcio es uno de los elementos más importantes. Ahorita que nosotros veamos hemostasia, nos vamos a dar cuenta que inclusive para la formación de algunos activadores de las plaquetas, está relacionado con el calcio, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta y lees calcárea fosfórica y calcárea carbónica, tienen mucho de estos síntomas. Aunque calcárea maneja más obesidad y todo ese rollo, o sea, niños gorditos, rechonchitos, tú vas a notar mucho las características de palidez, adinamia, falta de fuerza, no tiene ganas de hacer nada, es flojo, o sea, bueno, aparentemente flojo, no habría que valorar, pero son medicamentos que en lo personal me han sido de gran utilidad. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pacientes que yo he tenido oportunidad de tratarlos ha sido niños, ¿no? Con problemas de anemia. Pues son malnutridos, pues generalmente quieren estar comiendo chetos, papas, se les va el apetito, ya no quieren comer, y cuando menos te das cuenta ya están cursando con niveles no tan crónicos, ¿no?, de anemia, pero ya inician con niveles bajos de anemia, y pues los síntomas que te manejan los papás son muy característicos de estos medicamentos. Ah, ok. Ah, vale. Gracias, profe. Sí. Órale, pues. Profe. Sí. Y bueno, nada más rápido. Es que, por ejemplo, en secreción de eritropoyetina, secreción de eritropoyetina, en respuesta a hipoxemia, o sea, quiere decir que va a haber un aumento de la eritropoyetina y por eso va a generar. En la primera que dice secreción de eritropoyetina en respuesta a hipoxemia. A hipoxemia. Eso quiere decir que va a haber un aumento de, pues ahora sí que de la secreción de la eritropoyetina para generar como que pues más eritrocitos. Sí, lo que intenta es compensarlo. Y ahí, ¿por qué se generaría? No, bueno, sí. Ya te contestaste. Gracias. No, de nada. Diga, profe, ahí abajo es anomalía, ¿no? ¿Mandé? ¿Anomalía? ¿O si es anomalía? No, anomalía. Errores de dedo, disculpen. Profe, y entonces también, o sea, la polipeptimia es como, o puede ser niveles muy altos o niveles muy bajos. Así es. Profe, yo no entendí algo. Dime. En la policitemia vera, si todo el nivel de eritrocitos y hasta el hematocrito está aumentado, ¿por qué la eritropoyetina está disminuida? Es que esto es lo que... Yo había leído que el hematocrito aumenta hasta de un 60 a 70% en la policitemia vera. Lo que pasa es que en el proceso agudo de la policitemia tú ves un efecto de compensación. Sin embargo, con el transcurso de los días, como esto es un proceso, es un problema de tipo genético, te va a disminuir considerablemente la eritropoyetina. Va a ser insuficiente ya. Gracias. Muy bien. Hasta aquí, niños. ¿Alguna duda, alguna pregunta para entrar en hemostasia? No. ¿No? Muy bien. ¿Estudiaron hemostasia? Sí. Perfecto. A ver, Pedro, háblanos un poquito de
dame, por ejemplo, ¿para qué nos sirve la hemostasia? ¿Qué razón tiene su estudio? Bueno, yo entendí que bueno, era importante porque es el principal proceso fisiológico para detener una hemorragia con la formación de un coágulo. Ok. Sirve para detener una hemorragia y formar un coágulo. Eso fue lo que nos dijiste. Ok. ¿Algo que sea? ¿Mandé? Digo más cosas, ¿no? Bueno, es que yo tengo que había más padres. Pues lo que tengas, o sea, al final, digo, tampoco te voy deteniendo si por alguna razón queremos darle oportunidad a tus compañeros. Bueno, yo encontré que, bueno, se dividía en dos fases, que era la primaria, que era en donde actuaba era sección de la pared vascular y de las plaquetas, y la secundaria, que era donde intervenían factores de coagulación, la retrofibrina y la agregación de plaquetas con la retrofibrina. Y bueno, encontré que la hemostasia primaria, pues primero iniciaba por la vasoconstricción, que era un espasmo, que lo primero que había al haber un traumatismo era la vasoconstricción, que era un espasmo biógeno causado por la gestación, ¿no? Este estaba causado por tromboxanos y me acuerdo que también por la liberación de serotonina. Ok, vamos a escuchar a Daniela. Gracias, Pedro. Daniela Pérez. Dani. Hola. Yo he leído que es un proceso para mantener un circuito cerrado en caso de que haya una lesión tisular. Igual que Pedro, encontré que se dividía en dos procesos o dos etapas. El primero se va a referir como a la agregación plaquetaria y todo pues, lo que es la activación, la supresión y bueno, la agregación. Y consecuentemente la secundaria va a ser la formación de un trombo y de, la activación de la trombina para que se haga como este trombo, ¿no? Este coágulo. Y ya hasta el último va a haber un proceso llamado fibrinólisis, que va a ser la encargada de retirar este coágulo, ya que se llevó a cabo este taponamiento y la restauración del tejido tisular. Gracias, Daniela. ¿No habías participado, verdad, Daniel? Creo que el mes pasado se te había... Participé en las demás, pero creo que al principio no las estaban notando. Muy bien, Pablo, Andrés. Esto, ya algunos de ustedes les pregunté y me contestaron. Ahorita les pregunto, no estoy pasando a los que no les había preguntado. Creo que ya todo lo dijeron mis compañeros. No creo, que es un buen... Que los neutrófilos y los monocitos participan en esta reacción, Es más, háblame de la plaqueta. ¿De la plaqueta? Bueno, háblame de la plaqueta. ¿Qué importancia tiene su estudio? Bueno, las plaquetas nos sirven como medida de la trombogénesis para... ¿Ya? No, es que leí tu nombre. Ok. Las plaquetas nos sirven para la trombogénesis. Estas son unas células enucleadas que tienen de 1 a 2 micras del tamaño y son generadas en la médula ósea por la fragmentación de los bordes de los megacardiocitos. Estos tienen una media de 7 a 10 días de vida. Y bueno, pues lo único que tengo así ahorita en el... Lo que pasa es que lo más importante, es secretada por los megacariocitos, que es importante, ¿no? Una vida media de ¿cuánto dijiste? De 7 a 10 días. Sin embargo, lo que contiene esa plaqueta es la parte fundamental. Karen. Profesor, perdón. Bueno, yo investigué que la hemostasia es un sistema que mantiene la sangre líquida y pues obviamente evita la pérdida de la sangre y reacciona ante el daño vascular de una forma rápida únicamente en los sitios de lesión. Y bueno, mediante la formación de un coágulo. Y también investigué sobre las plaquetas que tienen una membrana
y que en su superficie hay una capa de glucoproteínas que evita su adherencia al endotelio normal. Eso evita pues que haya coágulos donde no, nada más en los sitios de lesión donde se necesitan. Y además que contiene fosfolípidos que van a activar fases en el proceso de coagulación. Y pues esto de la hemostasia tiene muchos componentes, donde puede comenzar por el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, la formación del coágulo y la proliferación del tejido fibroso. Y pues que su pared vascular va a ser fundamental para la regulación de la homeostasia. Tiene apagado su micro, profesor. Tienes razón. No, la vez pasada te había notado aquí que no me había gustado muy bien tu participación. Ahora sí me gustó. Bueno. Vamos mejorando y eso me agrada. ¿Sale? Muy bien. Mamá, ya le pregunté. Ana, ya le pregunté. Pablo también. No sé si no bajó su mano. No quiere decir que no les voy a preguntar, Monse y Ana. Claro que sí. Aquí checando a los que no les he preguntado. Paola, ya te pregunté. Preguntó al inicio de la clase lo que habíamos visto en el tema anterior, pero este tema todavía no. Bueno, espérame tantito. Entonces, Abdiel. Ok. Seguimos con la plaqueta. A ver, ¿qué onda con esa plaqueta? Me encanta esa plaqueta. Yo leí que tiene como una estructura que es conocida como el hialómero, que está en el exterior de la plaqueta, que contiene algo que se le conoce como sistema tubular de apertura, y este es como que permite la liberación. Permite la liberación como de gránulos plaquetarios, que es de la zona granular, que libera tromboplastina, fibrinógeno, factores de coagulación, histamina y calcio. Y bueno, también ayuda en el secuestro del calcio para evitar la adherencia plaquetaria. Excelente, Abdiel. Bien, entonces ya van mejorando, eso me gusta. Aquí ahora ya son más los que se están poniendo las pilas. Delmar. Bueno, yo leí igual de las plaquetas, profe, y leí que contenían moléculas de actina y de miosina, así como de trombocistenina, que iba a ayudar a la contracción de las plaquetas. También leí que tenían sistemas enzimáticos de prostaglandinas que iban a realizar fracciones vasculares en otros tejidos locales. Y también leí acerca del factor estabilizador de fibrina y del factor de crecimiento, que iba a ayudar a las células a poderse reparar. Excelente. Me parece muy bueno. Delmar. Marian, ¿no te había preguntado? Sí, ¿verdad? No, Marian. Ahorita voy con Jessica, Lucero, Brenda y Aranza. Sí, pero bueno, ¿no pueden prender sus cámaras? Sí, buenos días, profe. Pues yo quiero agregar que las plaquetas limitan la salida de la sangre de los vasos dañados por medio de la formación de un coágulo que tampona la abertura de la pared del vaso. Cuando se altera el revestimiento endotelial y entran en contacto con el colágeno, las plaquetas se activan y se fijan en el área dañada. Y entre sí, en estos procesos conocidos como adhesión plaquetaria y agregación plaquetaria. También hay unos túbulos y gránulos de las plaquetas, que son tres: los gránulos alfa, los gránulos delta, los gránulos gamma. Los gránulos alfa están localizados, pues como ya lo dijeron, en el granulómero y tienen en su contenido fibrinógeno, factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Los gránulos delta están localizados igual en el granulómero y tienen contenido de calcio, ADP, ATP, serotonina, histamina, pirifosfatasa, y los gránulos gamma tienen contenidos de enzimas hidrolíticas. Los Marian. ¿Dije Aranza o dije Jessica primero? Bueno,
Aranza, después Jessica. Háblame ahora de, bueno, ya nos comentaron que las plaquetas son una chulada, ¿no? Y que tienen una buena cantidad de funciones para cuando éstas se activan. ¿Qué las deforma? ¿Qué deforma a las plaquetas? Tiene que ver con que van cuando son activadas estas plaquetas van a liberar los factores que están como almacenados en ellos y entonces esto va a estimular la actividad de esta propia plaqueta y pues uno de los factores pues esenciales que pueden activar estas plaquetas es el factor von Willebrand, me parece, que es liberado por este endotelio dañado y ya se Pero el factor de von Willebrand solamente, bueno, no solo digo, no estoy minimizando, ¿no? Pero en este proceso lo que hacen es ayudarnos a fijar la plaqueta, ¿verdad?, al endotelio, para que de alguna manera inicie con el proceso del taponamiento. Pero yo hablaba de la deformación, ahí todavía no se deforma la plaqueta. ¿Sí te acuerdas? Si no, lo vamos a ver. Sí, no, profe. Muy bien. Lucero, dije. Gracias, Aranza. Muy bien. Dijo de la deformación de las plaquetas, ¿verdad, profe? ¿De qué nos querías hablar? No, sí, en general de las plaquetas. Bueno, esa deformación de las plaquetas, así como que te lo voy a explicar muy como lo entendí, va a producir nuestro cuerpo una cierta antígenos ante estas, entonces lo que van a hacer que en vez de que el cuerpo las ayude a crecer, por así decirlo, las va a empezar a destruir, lo que más que nada las va a empezar a deformar, como su nombre las dice, y no va a dejar que su función principal pues se realice de una forma correcta, ¿no? Entonces, ya que una vez que es reconocido como un antígeno hacia nuestro cuerpo, esta plaqueta va a ser destruida. Es lo que estábamos viendo más o menos también en inmunología, que nuestro cuerpo también, al ver que pues, es algo extraño, va a comenzar a quitarle todas aquellas propiedades que estaba ya teniendo. ¿Nos salimos al jardín? La fibrosis. No llega al fibrólisis. Internet. Es la que nos va a ayudar a mantener siempre controlada nuestro campo plaquetario y el de internet que se formó y cómo selló ya nuestro orificio que se pudo haber abierto. Ok, ¿quién me faltó? Digo, después de Ana. Sí, profesor. ¿Mande? Mi compañera Jessica. Bueno, es que yo le iba a comentar sobre las plaquetas. A lo mejor sí es algo que les faltó a mis compañeros, pero quería decir que dentro del citoplasma de las plaquetas pues se encuentran restos de retículo endoplásmico y de aparato de Golgi, y esto va a hacer que almacenen pues grandes cantidades de calcio, y además también dentro de su citoplasma, en sus mitocondrias, van a tener la capacidad de formar el adenosín trifosfato y el adenosín difosfato, que va a participar en una parte de la hemostasia, que si no mal recuerdo, creo que es creo que es en la formación del tapón plaquetario. Y pues creo que ya, porque los demás ya lo dijeron mis compañeros. Ok. No, y de hecho ahorita vamos a organizar todo esto, ¿no? Lo vamos a ordenar. Y todo esto que me están diciendo, vamos a tratar de resumirlo de tal manera que pues, quede comprensible para ustedes y manejar algunas preguntas en donde podamos nosotros entender pues cuáles son las piezas fundamentales de todo este aparente rollo, ¿no? No se me hace tan complicada la hemostasia ni todos los factores de la coagulación, cuando los comprendemos, cuando los entendemos, cuando sabemos cuál es su utilidad y para qué los necesitamos. Paola, después Ana, Lucero y Monse, en ese orden.
Jessica, si ya no vas a participar, baja tu manita para que no me destantee, por favor. Gracias. Yo quería hablarles que había encontrado información acerca de alteraciones de los factores de la coagulación. ¿Alteraciones de la coagulación? A ver, háblanos. Está la hemofila A, que se va a caracterizar por un déficit del factor 8, el tallo reducido, que está ligado al cromosoma. Se representa el 80% de los déficits congénitos de factores. Y se va a poder clasificar en leve, moderado y grave. También tenemos a la hemofilia B, que se va a caracterizar por un déficit en el factor 9, el tallo reducido, ligado al cromosoma X. También había encontrado uno más que se llama las deficiencias congénitas de los factores de coagulación. Este es el que había leído que eran raras cuando no se disponía de un concentrador de factor específico. Y se va a producir un sangrado importante y se debe reponer con plasma. Había encontrado acerca de la enfermedad de von Willebrand, creo que lo habían llamado igual, un poco, que va a ser la alteración congénita de la coagulación, que será la más frecuente, y se va a deber a un déficit del factor von Willebrand. Lo ponen con una F, una E y una W en el plasma. Lo que va a provocar una alteración en el funcionamiento de las plaquetas. Ya que hay 3 variantes, la más frecuente va a ser la tipo 2A y la tipo 2B. Ok, y de hecho vamos a ir hablando conforme vayamos viendo lo que es inclusive la cascada de la coagulación y ahorita lo que va a ser la hemostasia primaria, parte de estos factores, ¿no? De estas patologías de las que acabas de hablar, que son muy importantes, ¿no? Ok, tú eres Paola. Tampoco te tenía anotada, Paola. ¿No, verdad? ¿Dónde? Yo había participado unas cuantas veces antes. ¿Ya habías participado? Paola Berenice. ¿Qué es? ¿La G de A de qué es? Albores. Ay, no te escuché. Gamboa Albores. Ok. Muy bien. Ana, perdón Ana que me dice que no habías participado. Tienes razón. No se preocupe. Bueno, yo nada más quería mencionar sobre lo que entendí de homeostasia, que va a ser como un sistema que mediante mecanismos físicos va a controlar que la sangre sea líquida. Y cuando vaya a haber un daño vascular, pues va a realizar todo lo que dijeron mis compañeros, la coagulación y después la fibrinólisis, pero se va a limitar solamente al sitio de daño, pues sí, de daño de endotelio. Y bueno, algo que me llamó la atención de la superficie plaquetaria es que en ella se van a encontrar glucoproteínas importantes que se van a estar adhiriendo al endotelio, y también va a tener una clase de fosfolípidos que se llama fosfatidilcerina, me parece. A ellos tienen carga negativa y se les va a unir los factores de coagulación. Los factores de coagulación pues son varios, se enumeran por números romanos, y ellos van a ser los encargados
pues en sí activar, es toda una cascada, activar a la trombina. Y la trombina lo que va a hacer es actuar sobre el fibrinógeno, me parece, para la eliminación del coágulo. Y bueno, eso nada más quería mencionar. Excelente. Una buena introducción. Ya me la quitaste, creo. Diana. Sí, quería agregar que la cascada de la coagulación tiene dos vías principalmente, que es la intrínseca y la extrínseca. Y bueno, como lo dice, la intrínseca va a ser cuando comienza un traumatismo a nivel de la sangre. Y la extrínseca va a ser cuando comienza un traumatismo a nivel de lo que es la pared vascular. Y bueno, el objetivo de ambas vías, de la vía intrínseca y de la vía extrínseca, es formar lo que es factor 10 de la coagulación, que después de aquí como que se van a una vía común y ya posteriormente van a activar lo que es de la protrombina a la trombina, y ya lo que mencionó mi compañera, que va a activar lo que es la fibrina a partir del fibrinógeno. ¿Y tú, Diana? Siga él. Anda fallando el internet. Muy bien. Si ya participaron, bajen su manita. Si no, déjenla ahí. Muy bien. Primero Luis y luego Monse. Profe, si quiere primero Monse, porque creo que te trataste de hacer rato. Bueno, a ver, Monse. No, está bien, yo había participado antes, pero tú primero no importa. Bueno, vale, ok. Yo nada más quería comentarle, profe, algo que mencionó mi compañera Diana, que sí es muy cierto, esa conversión de protrombina a trombina, y quisiera erradicar la importancia de un ion, así que acabo de mencionar lo que es el calcio. Es decir, sin calcio no habría como tal la posibilidad, es decir, sirve como cofactor ese calcio. Entonces, si el calcio y sin factor 10, por ejemplo, no hay la conversión de protrombina a trombina. Y también, por ejemplo, la activación del factor 7, es decir, factor 7 activado, pues también necesita de ese calcio. Entonces, nada más quisiera como recalcar esa importancia del ion que había mencionado hace rato con las calcáreas también. Con las calcáreas. Claro, no, es que si no, es lo que yo les decía, yo quiero que pongan atención en eso. O sea, fisiopatológicamente podemos nosotros determinar un medicamento homeopático. Digo, no sabemos exactamente cómo le hace que actúa, pero cuando tú se lo das, te das cuenta que actúa. Sí, claro. Sí. Entonces, no habría coagulación si no hay calcio. Definitivamente. Deficiencia de calcio, no habría coagulación. No hay coagulación. No hay. Entonces, si nosotros agregamos calcárea carbónica, calcárea fosfórica, dependiendo de la patogenesia del medicamento y de tu paciente, ¿no? Tu individualidad medicamentosa y morbosa, vas a ver cómo te va a ayudar a las hemorragias, inclusive. Que sangrados constantes de la nariz. A ver, dele su calcárea. Se le quitó. No es magia. No sabemos todavía cómo, pero de que funcionó. ¿Sí me explico? Sí, profe. Entonces, así le damos nosotros una idea, una razón al medicamento homeopático. No es solamente una cosa dar por dar. No es dar por dar. Okay. Tiene su razón de ser. ¿Sale? Gracias, profe. Sí. No, de nada, Luis. Y gracias, tiene razón, la importancia que tiene de un factor tan importante como este. Si no fuera por el factor 10 o 10 activado, y el 5 y el calcio, no, bueno, hemorragia segura. Monse. Sí, bueno, yo quería agregar que pues un coágulo se va a componer de una red de fibras de fibrina que está en todas direcciones, y bueno, estas van a empezar a atrapar lo que puede ser células sanguíneas, plaquetas y plasma. También es importante que se haga una retracción del coágulo. Esto se va a dar minutos después de que ya se haya formado, y bueno, son como 20 o a una hora después de que ya se haya formado el coágulo, y bueno, va a sacar como un tipo de líquido que no va a tener una proteína, creo, y esto se va a llamar suero, y esta es la razón por la cual no va a coagularse, porque le van a faltar todos esos factores de lo que es la coagulación.
Y para esto es necesario las plaquetas para que el coágulo se retraiga también. También es importante mencionar que la retroalimentación va a ser positiva, ya que la trombina va a tener un factor proteolítico que va a actuar sobre la misma protrombina y va a hacer que se vaya haciendo mucho más y más y más para que se vaya formando lo que es el coágulo, y ya cuando pues está formado ya se deja de liberar esta acción proteolítica que tiene. Excelente, Monse. No, bueno, pues ya están hechos, jóvenes. Yo creo que nos vemos en el examen. No es cierto, no es cierto. Yo espero que todos, si puedes baja tu manita, de repente me saca, me desconcentro. Yo creo que todos ya entendemos a grandes rasgos cómo funciona la hemostasia. Sin embargo, yo quisiera dejárselos ordenado en su mente, ¿no? Irnos paso a paso para que podamos nosotros ir comprendiendo cada una de las estructuras fundamentales. Digo, vamos a hablar generalidades de cada uno de estos factores, de cada una de estas acciones, pero pues ustedes al darle una leyita van a decir, ahora entiendo por qué pasa esto, ahora entiendo por qué ocurre aquello. O sea, cómo se da todo este proceso, pero paso a paso. Y así se los quiero yo proporcionar, tratar de que lo podamos manejar de manera muy, muy, muy precisa. ¿Les parece bien que tomen 10 minutos? Y en lo que me acomodo en mi saloncito. Sí, claro que sí, profesor. Perfecto, profesor. Saludos, gracias. Va. 5 minutos en lo que me 10 minutos. Va. Pues. Profe, gracias. Muy bien.